Muy buenos días, mi nombre es Fernanda Ana de Delgado Santillán. A continuación hablaremos de Mycobacterium tuberculosis con la presentación de un caso clínico y después de este observaremos unas preguntas con sus respectivas respuestas. Tenemos como caso clínico un paciente masculino de 25 años de edad con antecedentes de VIH desde hace 6 meses. Acude a consulta porque refiere tos intensa, fiebre y sudoración nocturna. La exploración física cuenta con temperatura de 39 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una tensión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. El paciente refiere que ha comenzado a adelgazar desde hace 3 semanas sin estar en ninguna dieta estricta. Asimismo, menciona que durante la exploración últimamente se ha sentido fatigado. Durante la consulta, el paciente refiere que en su área de trabajo se encontraba una persona que estaba tosiendo cerca de él sin cubrirse la boca. Los exámenes que se pidieron fueron la prueba cutánea de la tuberculina empleando antígenos controles, como se observa en la imagen que se está señalando, y un estudio radiológico del tórax, donde podemos observar una radiopacidad en el lobar superior, que este es el lugar más común donde se puede encontrar la diseminación de las bacterias. Y la tercera imagen representa el síntoma, o perdón, el signo donde nuestro paciente está adelgazando. Un, em, un síntoma que es característico o que se podría tomar muy en cuenta para saber de qué microorganismo estamos hablando es la sudoración nocturna, otro, la fatiga y el adelgazar en 3 semanas. La tos intensa, la fiebre, no la podemos tomar en cuenta debido a que son más que nada signos generales. No nos está marcando qué microorganismo o qué patología es lo que nuestro paciente presenta. Cualquier enfermedad por bacteria, virus u hongos puede presentar estos dos síntomas. Es por eso que nosotros debemos enfocarnos en aquellos característicos, como lo mencionamos, como la sudoración nocturna, el adelgazamiento y la fatiga. Pasemos a las preguntas. Con la información anteriormente dada, ¿cuál es el agente causal de esta patología? Tenemos primero a Mycobacterium avium. Es normal que se podría pensar que esta es la respuesta correcta debido a que es muy frecuente que se dé una patología en los pacientes con inmunosupresión, como es el VIH, el padecimiento que presenta el paciente antes mencionado. Sin embargo, la característica que descarta que es esta opción es que no se puede transmitir por medio de persona a persona. Recordemos que nuestro paciente estuvo en contacto con una persona que estuvo tosiendo, que no se sabe si tenía el patógeno, pero no se debe descartar de ello. Streptococcus pneumoniae, las bacterias, estas entran y comienzan a diseminarse en los alvéolos, teniendo un inicio brusco de su cuadro clínico, como lo podría ser una fiebre mantenida de entre 39 y 41 grados, y contar con escalofríos, así como dolor pleurítico y una tos con estrías de sangre. Si nuestro paciente presenta tos, sin embargo, no presenta tos con sangre, ni presenta dolor pleurítico. Y otra opción sería la Klebsiella pneumoniae, que los síntomas iniciales serían la fiebre mayor a 40 grados, los escalofríos, la tos seca que después pasa a ser húmeda. Y también se tiene la tendencia de la formación de abscesos, de piemas, cavitaciones, etc. Nuestro paciente en ningún momento se pudo observar de ningún absceso, de la presencia de ningún absceso, por lo que se descarta esta opción. Como ya había mencionado, estas 3 bacterias cuentan con fiebre y tos, por lo que no se les debería de considerar como un signo característico de la enfermedad. Y ya por último tenemos a la Mycobacterium tuberculosis, que los pacientes suelen tener malestar general, tos, el adelgazamiento y la sudoración nocturna.
Es muy común que se presente en pacientes con inmunosupresión, como lo es la VIH. Tenemos que el esputo es escaso y a su vez, la única forma de transmisión es el contacto estrecho de persona a persona por medio de la inhalación de aerosoles infecciosos. Esta podría ser la diferencia entre los otros 3 microorganismos. Y a su vez, debemos tener en cuenta que el único reservorio natural es el ser humano. Tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿cuál de las siguientes pruebas es la más empleada para evaluar la respuesta del paciente a la exposición? Tenemos primero a la prueba de amplificación de los ácidos nucleicos, que esta prueba es cara y apenas se está implementando como un método en el área médica como diagnóstico. Sin embargo, sabemos que es muy sensible y rápida en los países que tienen una microscopía ineficaz y el cultivo no es la mejor opción para realizar el diagnóstico. Como ya se mencionó, el cultivo es muy difícil de realizar debido a que este microorganismo, el Mycobacterium tuberculosis, tarda en crecer aproximadamente entre 3 a 4 semanas. Es por eso que esta no es la opción viable, ya que nosotros necesitamos un diagnóstico rápido. La microscopía, esta es una prueba muy difícil de realizar y aparte es muy difícil de interpretar, más que nada en países que tienen recursos muy limitados. Y ya por último tenemos a la prueba cutánea de tuberculina, que esta se puede usar hasta para saber si el paciente estuvo en contacto 4 meses antes con la enfermedad de la tuberculosis. A su vez, este mide la reactividad de la prueba cutánea a los 48 horas. Esta prueba no suele mostrar los resultados a la prueba en pacientes A reactivos. Esto quiere decir a aquellos que no reaccionen a los antígenos de la misma prueba. Y ya tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿el paciente se encontraba frustrado para contagiar al médico en turno? ¿Cómo es el medio de propagación? Bueno, ya habíamos mencionado que el medio de propagación fue lo que nos ayudó a descartar las demás opciones en el agente causal. Tenemos que es por medio de transmisión, por contacto estrecho de persona a persona, por medio de inhalación de aerosoles infecciosos. Por medio de alimentos lácteos contaminados, estos más que nada son microorganismos como la Shigella, Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia, entre otros. El agua contaminada son para Vibrio y para Neisseria, son ejemplos. Y ya por último tenemos a la transmisión fecal-oral, que las enfermedades o las patologías que se pueden presentar son por cólera o la fiebre tifoidea. La siguiente pregunta, debido al microorganismo presentado, ¿qué estructura le permite el acceso intracelular? Tenemos que tener en cuenta que el Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular. En el momento de la exposición, este patógeno entra en las vías respiratorias, llega y se queda en los alvéolos y comienza a diseminarse, donde aquí se ve dirigido por los macrófagos alveolares. Tenemos a la pared celular, que esta es más que nada una protección para el microorganismo en tener en su área cada organelo del mismo. Luego tenemos al granuloma, que esto va a impedir una diseminación posterior de la bacteria, y los macrófagos son fagocitos, son células presentadoras de antígenos que estos se dividen en dos. Los podemos clasificar en aquellos que realizan inflamación o son antiinflamatorios. Y tenemos al fagosoma, que el fagosoma este es capaz de fusionarse con las vesículas intracelulares para que estos puedan facilitar el acceso del patógeno a los nutrientes y a la replicación intracelular. Luego tenemos a la
Pregunta 5, que se evalúa que el tratamiento por medio de antibióticos es muy complejo debido a la resistencia del microorganismo hacia ellos. Sin embargo, el paciente pregunta si es posible administrarle una vacuna. ¿Cuál vacuna es la recomendada? Tendríamos en mente que sería la vacuna del BCG, ya que esta es la vacuna que se le administra en el esquema de vacunación. Sin embargo, nuestro paciente, por presentar VIH, es un paciente al cual no se le debe de administrar esta vacuna por su inmunosupresión. La pregunta 6. ¿Qué estructura impide la diseminación posterior de las bacterias? En la pregunta 4 ya se había mencionado que el granuloma es aquel que va a impedir la diseminación posterior de la bacteria. Si es un granuloma pequeño, este destruye la bacteria. Ya si es un granuloma grande, nos va a ayudar a diseminar como tal a la bacteria, más que nada en pacientes con inmunosupresión, como lo es nuestro paciente que presenta VIH. Sabemos que este granuloma está formado por células epitelioides y células gigantes de Langhans que van a formar este núcleo central y van a dar como resultado al granuloma. La interleucina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa van a aumentar la inflamación localizada al reclutar los linfocitos T citolíticos espontáneos hacia la zona de los macrófagos. Y tenemos a la proteína por A y por B, que estos intervienen más que nada en la unión de las células epiteliales y de las células fagocíticas para que estos puedan desempeñar una función en la señalización intercelular. Estas más que nada son características de la Neisseria gonorrhoeae y no de la Mycobacterium tuberculosis. Y ya por último tenemos, el paciente conoce una persona que padece el VIH y quiere conocer a esa persona que tiene el padecimiento. ¿Cuál es una medida de control para la tuberculosis? La mejor medida son las intervenciones profilácticas y terapéuticas, que esto quiere decir que cada paciente debe tomar las medidas preventivas para que no se pueda diseminar este patógeno, debido a que el 25% de la población se cuentan con casos aún de tuberculosis. Esto quiere decir que no se puede eliminar. Es por esto que nosotros debemos tomar siempre medidas preventivas para ir bajando poco a poco ese porcentaje de casos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.